Acá tenemos a Nati que está muy nerviosa. Relájate, Nati, relájate. Y aparte no puedo dejar de sonreír de los nervios. Yo soy Bárbara de Abrazando Cuentos con Ariel, que es editor y editó los 2 títulos y acompañó, bueno, las autoras y Maca, la ilustradora. Un placer tenerlos acá. Gracias por venir, gracias por acompañar. Nosotros estamos muy felices de dar espacio a estos 2 títulos nuevos con 2 autoras. Bueno, Caro ya la conocíamos porque tenemos el título de Teta Mamá en nuestro catálogo hace mucho tiempo. Fue nuestro primer título, un primer desafío hace mucho tiempo. Y bueno, ahora incorporarla a Nati Libori. Y Maca las acompañó con las ilustraciones, que también nos está acompañando con otros libros. Así que no le quiero sacar mucho tiempo porque quiero que se dedique tiempo de verdad a hablar de esos 2 títulos. Nosotros, desde Abrazando Cuentos, no es la primera vez que hablamos de adopción, pero sí es la primera vez, por ejemplo, que hablamos de depresión postparto y que nos acercamos también a la infancia hablando de estas temáticas, ¿no? Que son tan importantes como también seguir hablando del tema familia, que nosotros sentimos que es una temática que venimos hablando hace tiempo, pero digo, cada vez más acercarle a los niños y a las niñas temáticas que aparentemente quizá siguen siendo un poco un tabú o no sabemos cómo hablar con ellos. Entonces el libro siempre llega para ayudarnos y hacernos como de puente en ese sentido. Le paso las palabras a Nati, a Caro y Ariel. Y bueno, para nosotras es también como es un logro muy lindo y es un poco como cumplir el sueño de alguna manera de acercar estos temas que bueno, como psicólogas nos interpelan mucho y sabemos que interpelan a las familias y a las infancias. Y bueno, nos parecía que estaba bueno que haya nuevas versiones para hablar de estas temáticas o libros que no existían como el de depresión postparto, ¿no? Más que agradecidas de la recepción de Abrazando Cuentos, pues dijimos, bueno, ¿quién puede querer acompañarnos en esta aventura de escribir un libro sobre problemáticas o desafíos en materia de salud mental en este periodo, o como decía Caro, de adopción? Así que gracias mil. Y compartir con Maca nuevamente esta aventura de co-crear historias con las ilustraciones que las representan. Bueno, la parte que me tocó a mí es acompañarlas como editor. Cuando llegaron con este proyecto dijimos, vamos. La verdad que me tocaron de cerca. Ambas temáticas, un poco cuando fui papá y pude ver lo que le pasa a las mujeres, ¿no? Y acompañar a Bárbara con nuestra hija que anda ahí solana. Y vivir todo eso, a mí la verdad que como ser humano me explotó la cabeza, la mujer se me puso a reír en ese momento. Y cuando empecé a leer, y bueno, la forma que está escrito, y dije, claro, ayudemos con esto, está buenísimo. Espero que nos apoyen ustedes también con la difusión, ¿no? Se difunda a nivel profesional. O sea, en cada consultorio, en cada taller tiene que haber uno de estos libros. Por ese lado vi, así que bueno, esperemos que vaya, ¿no? Que empiece por ese recorrido, bueno, con el apoyo de la Así que esperamos que estos libros también, ¿no? Vengan un poco a romper el hielo y que cada vez se pueda hablar más de estos temas y sea más accesible y haya nuevas versiones para que las familias se encuentren con el material que necesitan, ¿no? A mí también como mamá me parece que es importante, que es importante acompañar esas situaciones y también justamente lo que quisimos es darle color y darle algo más alegre, más emotivo y no sé, yo trato de dibujar desde el amor y desde que no sé, algo como frío, triste, una situación fea. Nos parecía también una manera de mitificar los relatos hegemónicos sobre maternidad, paternidad y familia, poder contar que hay otro tipo de relatos, ¿no? Sí, y también esto, ¿no? De que cuando se transita en la familia hay opciones para poder abordarlo, que hay caminos para tratar lo que nos pasa, que si lo hablamos es más fácil, que incluso las infancias, por más que no les pongamos palabras, están atravesadas por ese malestar familiar y perciben y sienten, y qué bueno que es poder decirles lo que a uno le pasa desde un lenguaje infantil, pero teniendo en cuenta, ¿no? Teniéndolos en cuenta como personas que están ahí viviendo y siendo testigos de todo eso y darles ese lugar y cobijar, ¿no? Porque un poco en el cuento aparece esto de que, bueno, mamá está atravesando desafíos, pero hay un montón de otras personas y dentro de esos desafíos,
bueno, está acá también mamá presente, ¿no? Como puede, entonces esto, ¿no? Que se sientan acompañadas y parte de lo que vive la familia. Y bueno, con el libro de adopción también nos pasó con Nati que nos parecía que era importante como construir también un relato en donde se pudiera integrar, digamos, la historia de esa infancia que llega desde el momento cero, ¿no? Desde entender que viene de un lugar distinto, pero que lo recibimos y que es ahora se cobija en esa familia, pero que esa historia previa, que en el formato que haya sido, no sea algo que haya que olvidar y guardar en un cajón, sino que se pueda integrar desde la familia adoptiva, alivianar, ¿no? Porque hay tanto mito, tanto peso, tanto relato difícil, tedioso, ¿no? Como de mucha dificultad alrededor de la adopción, y nos parecía que esta historia, al menos como la contamos y la quisimos escribir, está hecho desde un lugar donde las cosas pueden fluir, con dificultades, pero pueden fluir, y donde se puede alojar y los vínculos se pueden construir y se puede elegir esa forma de ser familia, ¿no? Es una historia sobre salud mental posparto, como hablábamos. En este caso elegimos trabajar con lo que es la depresión posparto. Sabemos que hay otras dificultades y sirve para eso, para poner palabras, para construir relatos al respecto. Esta personaje empieza a contar la historia de cuando llega su hermanita. A su mamá le duele el corazón, le duelen las emociones y que la van a ayudar. Y para las profesionales hermosas aquí presentes, la psiquiatra perinatal y también la psicóloga perinatal aquí representadas, que son parte de esa red de apoyo y de sostén y que le acercan también la posibilidad de tomar unos medicamentos que la van a ayudar, como cuando ella tiene que tomar antibióticos por el motivo que fuere. Y mamá empieza a estar de a poquitito mejor y empieza a compartir nuevamente actividades juntas. Y cerramos un poco con esta idea de que hay días y días y que hay emociones y emociones, pero que es súper, súper, súper importante que podamos compartirlas, que podamos tener a quien pedir ayuda, animarnos. Eso es, lejos de ser una debilidad, una vulnerabilidad, es una enorme potencia, y también algunas páginas de orientación para acompañar a las personas adultas y familias. Esos son nuestros libros. Bueno. Creo que los libros ayudan muchísimo, incluso cuando nosotros no sabemos poner en palabras, el libro ayuda, y me pareció fabulosos los dos temas, así que las felicito, ¿verdad? Gracias, Au. Y que también eso es otra mirada hacia la infancia, ¿no? Y saber que podemos hablar con los niños y las niñas de temática que nos parece difícil, que no sabemos de dónde empezar. Y además, en Un abrazo para mamá, es algo que en realidad le está pasando algo a mamá. Y uno piensa, bueno, se tiene que cerrar entre los adultos. No, porque todo esto, y me gustaría que pudieran decir algo más sobre esto, ¿no? Que los niños viven esa consecuencia, ¿no? Viven lo que le está pasando a mamá en ese momento, y no solo a mamá, sino a la familia entera viviendo ese momento. Sí, no solo lo viven, y además a veces, cuántas veces nos pasa que hablamos delante de los niños pensando que no te están escuchando, ¿no? Como te llaman y vos estresada sacando un turno diciendo palabras que no entienden, pero te están escuchando, te están mirando. O sea, saben más de lo que pensamos. A veces es ponerle palabras a eso que están percibiendo que no está bien, a esa palabra que les quedó ahí suelta, y bueno, y poner un contexto y hacerlos sentir parte de algo que realmente son parte. Porque, como decís, están ahí, lo están viviendo con nosotras, ¿no? Entonces, La frase "le duelen las emociones", para mí está muy bien hecha, ¿no? Porque a uno le duele la panza, pero todavía no estamos acostumbrados a "me duelen las emociones". Me parece que, como algo un poco tomando lo que venían diciendo, se dice como que el síntoma del niño es como una respuesta frente a lo sintomático familiar, y me parece como re interesante esto en función un poco de lo que fue cada uno exponiendo, que hay que como ir un paso más allá y pensar al niño como, al síntoma del niño como lo sintomático en relación a esto que estamos hablando, a lo que no se habla, a lo que socialmente se da la espalda, a lo que no se reconoce, tomando un poco lo que ella decía, a los lugares en los que los niños transitan, ¿no? Las escuelas, los clubes, tomarlo como una cuestión social. Y lo súper interesante me parece de toda esta
esta cuestión de literatura infantil, de todos estos temas difíciles, que en realidad se interpelan los adultos, ¿no? En un punto, digo, con un tema tan sensible como las niñeces, nos obliga a los adultos a romper estas cuestiones, que me parece que en todo caso ellos miran como nosotros los miramos, ¿no? Digo, entonces esto como de sacarlo a las librerías un poco, me parece como que es el desafío de estos temas, para que no queden algo de la cuestión de la psicología, de la perinatalidad, ¿no? Y entender que el sufrimiento de los niños, es una respuesta un poco al sufrimiento social, ¿no? Como encararlo desde ese lugar. Por eso me parece que la verdad que celebro que estas temáticas vayan de la mano de los niños, pero que en realidad nos interpelan como cuidadores, como adultos, como criadores. Claro, por eso se habla del libro como herramienta. Es eso que hoy, ahí está el resumen, ¿no? Para acompañar. Lo que decís vos, en realidad es para el adulto. Bueno, ¿cómo te acercas al niño? Acá, la herramienta perfecta. Pero ¿cuáles dirían ustedes que son como los diferenciales de este cuento, o en qué se quisieron enfocar que no encontraban en otros cuentos que ya existían sobre adopción? Por empezar, no hablamos de mamá biológica, sino de mujer gestante, de que ese bebé se gestó en el útero de una mujer. Eso ya nos parecía algo importante. Sí, diferencial. Desde la ESI, desde los derechos, desde la ley. Nos parecía que estaba muy bueno poder dejar eso bien claro. El integrar esto de la historia previa a la llegada de la familia, que también nos parecía súper necesario incluirlo. Que se hable de que hay alguna reminiscencia de compartir con una familia de tránsito, de cómo era esa infancia en ese momento, ¿no? De que haya alguna foto, de que alguien le haya dicho que era revoltosa, de que haya algún significante previo ahí también. Que sea una adopción no de un bebé, es una niña que es adoptada, ¿no? Entonces también puede empezar a abrir a que no solo los bebitos necesitan ser cobijados, sino que hay un montón de infancias que por distintos motivos están esperando una familia y que pueden recibirla y que están dispuestas a recibirla. Eso también nos parecía muy importante. Algo que a mí me pareció fantástico desde el principio hasta el fin, el punto de vista es de la persona adoptada. De la niña. De la niña, sí. O sea, que obviamente se puede hacer porque tiene 4 años. Y bueno, también nos gustó esto de hacer el paralelo con las mascotas. Queríamos jugar ahí un poco a esto, a que no quede familia biparental, justamente, o sea, que ella tenía esa tarea en la escuela de empezar a investigar sobre las distintas familias, y ahí es que trae toda esta idea sobre sus propias mascotas y cómo llegan al hogar. Y un poco vuelve a casa toda chocha a decirle a sus padres. Me di cuenta que hay un montón de maneras distintas de ser familia, ¿no? Como esto, algunas son biológicas, otras no, otras son adoptivas, otras son a través de técnicas con gametas propias o donación. En algunas hay una mamá, en otras hay un papá. El libro no solamente lo vamos a usar para las familias que hayan adoptado, sino en su multipluridiversidad. De hecho, me lo llevo para casa a mi biblioteca, porque es lo que yo le quiero enseñar a mis niños. Hay muchas familias de orígenes diferentes. Creo que eso apunta a la ternura, al amor. Así que nada, celebrarlas. Está buenísimo eso que decís, porque particularmente la suerte de encontrarnos me encantaría que esté en todas las escuelas, porque tenemos que empezar a legitimar ese tipo de familias y saber que la adopción es un camino elegido y hermoso y válido para formar familia, y que esas infancias tienen derecho a ser felices, ¿no? Y que no están perdidas, arruinadas, y mejor ni acercarte porque tienen un montón de quilombos, sino que necesitan esto. Mi hija, en el contexto del colegio, se hizo muy amiga, o sea, de una compañerita. La historia es de una familia monoparental, desadoptada, y me resultó dificultoso, aún teniendo muchos conocimientos, ¿no? Como para poder explicarle qué era la adopción, pero poder acercarme a ella desde otro lugar de cómo acompañar, ¿no? Bueno, a tantas preguntas que me lo dejo, ¿no? O sea, ¿cómo no tiene mamá? ¿Cómo tiene solo papá? ¿Cómo adoptada? Cómo sobrevivir en la casa, ¿no? También hacen muchas preguntas de ¿por qué vos tenés mamá? Yo no tengo mamá. Ay, mira. Entonces, cuando veía las ilustraciones también pensaba en qué buen recurso como para poder yo acercarle. Como de ya. Iba a decir algo así, que nuestro ideal al menos, pues sabemos que tampoco es que siempre la familia sea amor, cobijo, ternura. Nuestro ideal sería ese, ¿no? Donde pueda haber
un cuidado, una mirada, una palabra, un acompañamiento, un sostén. Sí. A veces lo encontramos en otras personas que no necesariamente comparten lazo sanguíneo, Claro. a veces lo encontramos en nuestros grupos de amigas, a veces lo encontramos en nuestros compañeros, pero que nuestro ideal sería ese. Esto es parte de la construcción del propio relato sobre los orígenes, y que es fundamental en línea con esto que decía Barbie, que veía que asentía So por ahí y que también decía José, de entender a las niñas como sujetos de derecho que tienen derecho justamente a acceder a toda esta información que hace parte de su vida y de su narrativa y de su configuración familiar en ambos casos, ¿no? Gracias a todos por estar acá. Sí, gracias. Gracias.